Buenos días a todos. Lo primero, me gustaría agradecer a la Asociación APACI por contar conmigo para resolver estas posibles dudas que puedan surgir en este estado de alarma y confinamiento que estamos viviendo hoy en día, y agradecer la labor que hacen desde su asociación, porque es encomiable y muy necesaria. Una pregunta que se hace mucha gente estos días respecto al cuidado de la salud oral: cómo reacciono, qué tengo que hacer si surge algún tipo de urgencia durante el estado de alarma y el confinamiento. Me gustaría transmitirles eh, la importancia, digamos, de comunicarse y de poder hablar, que tengan una relación directa con su odontólogo colegiado de confianza, de cara a que con su historia clínica pueda tomar la mejor decisión posible. Siempre es recomendable tener un contacto telefónico en el cual el odontólogo o su responsable directo nos va a hacer un triaje, nos va a preguntar un poquito eh, sensaciones, situaciones que hemos tenido, nos preguntará si hemos estado en contacto con esta nueva enfermedad, el COVID-19, nos preguntará también el tipo de dolor o el tipo de urgencia que tenemos, y en función de nuestra patología, si son pacientes de más riesgo o de menos, obrará en consecuencia, le dará la mejor recomendación a nuestro paciente. Generalmente las urgencias de carácter más importante suelen ser traumatismos, suelen ser problemas de flemones, suelen ser cáncer, bultos, cosas que se pueden notar durante este estado de alarma, que la gente tiene que consultarlo, ¿vale? Y la manera es siempre hacer un contacto telefónico previo con la clínica dental, y que puedan ponerle en contacto con el odontólogo y el sanitario, que le pueda recomendar tomar una medida u otra, ¿vale? Sí, me gustaría a este respecto intentar evitar en la medida de lo posible la improvisación, es decir, los remedios caseros, alguien me dijo, escuché que, porque hoy en día hay mucho bulo y lo único que nos puede dar algún tipo de luz al respecto de qué hacer en cada situación es la ciencia. La ciencia y las revistas de alto impacto científico son las que nos dan un poquito de luz en este sentido, porque nos hablan de evidencia y no de me dijo el experto de turno o las redes sociales o los múltiples bulos que puedan correr estos días. Así que sí que os diría que mucha prudencia a la hora de aplicar nada que no sea recomendado por un profesional, en este caso colegiado y a poder ser de confianza. Respecto a pacientes que puedan sufrir algún tipo de cardiopatía, que tengan más riesgos estos días de confinamiento, que presenten algún tipo de patología asociada, como en este caso las cardiopatías, sí les recomendamos que lleven unos cuidados estrictos, sobre todo los pacientes más jóvenes, ¿no? En este caso, lo más importante es tener una salud en nuestras encías, que no haya inflamación, presencia de inflamación, ni de gingivitis, ni nada parecido, ya que esto sí que puede hacer sufrir a nuestro sistema cardiovascular de manera continua. Entonces, para no sufrir, para no crearle una fatiga a nuestro sistema cardiovascular, lo más importante es sanear esta encía. Los instrumentos más típicos, los más famosos en este sentido, los mejores, la seda dental y los cepillos interproximales. La seda dental os recomendaría que uséis aquella que sea indicada para cada caso, es decir, pacientes que tienen los dientes muy apretados, por ejemplo, puedan pasarse una seda dental a lo mejor un poco más fina, tipo cinta, que no deshilache, ¿vale? Como el teflón, para que sea más confortable el paso a través del punto de contacto de los dos molares, que pueda penetrar, romper ese punto de contacto y puedan frotar tanto una superficie de la raíz como la otra. Esto es lo más importante, porque normalmente la mayor parte de la inflamación de las encías suele empezar en la zona interproximal, entre los dientes. Y por supuesto luego la aplicación del cepillo en ángulo, ¿vale? Si esto es el diente, la muela, nos metemos en ángulo contra la encía. Hacemos un pequeño proceso vibratorio en la encía y luego hacia arriba, hacia la zona oclusal, hacia la zona de mordida. Y lo mismo en los dientes anteriores. Es importante arrastrar el cálculo, las posibles bacterias, el biofilm, es decir, la placa dental, desde la encía hacia el exterior, ¿vale? Estas dos herramientas juntas
Y en caso de que tengas los puntos de contacto abierto, el cepillo interproximal entraría muy bien entre dos dientes para poder hacer ese efecto de limpieza. Hace que el estado nuestro de las encías mejore muchísimo. Cierto que es verdad que hay pacientes que tienen mayor tendencia a tener este tipo de patología, y ahí es cuando a lo mejor, incluso aplicando las mayores medidas de cuidado posible, puede aparecer alguna inflamación que no somos capaces de evitar. Pues ahí es cuando tendríamos que contactar con nuestro odontólogo para valorar qué tipo de productos, en el caso de que con un producto tipo clorexidina o cualquier otra cosa que nos recomiende nuestro odontólogo, podemos aplicar a nuestra boca, que pueda hacer que retrasemos esa cita en este periodo de alarma de confinamiento, que sería ideal no acudir, o sea, no salir de casa. En caso de que el odontólogo decida que no es suficiente aplicando un producto, que veamos que no hay mejora, el odontólogo seguramente le diga de ver a este tipo de pacientes en la clínica dental, tomando las mayores medidas de protección posibles, aunque ya os puedo avanzar que el control de las infecciones cruzadas en las clínicas dentales me consta, además, porque nosotros tenemos una que ya se estaba haciendo de forma muy rigurosa. Respecto a la endocarditis bacteriana, es una patología que se da por inflamación en una de las capas internas del corazón. Esta inflamación puede venir causada generalmente por patología, por patógenos bacterianos, aunque también puede haber alguna relación con algún tipo de hongo. Y, y la prevención vamos, las causas suelen ser pues personas que tienen intervenciones recurrentes, cateterismos. Respecto a nuestra profesión en el mundo dental, la mayor o el mayor origen de endocarditis bacteriana está en el tema de la patología de las encías, es decir, cualquier tratamiento quirúrgico que vayamos a realizar sobre ellas, o la presencia de inflamación constante, ya sea crónica o aguda, pueden desencadenar un flujo de bacterias directamente desde la boca al torrente sanguíneo y crear esa inflamación del corazón de la que hablábamos, que además en un paciente con patología de corazón cobra mayor sentido hacer una profilaxis adecuada. En nuestro caso, normalmente solemos recomendar a nuestros pacientes que hagan una profilaxis antibiótica antes de realizar cualquier tratamiento dental que vaya a generar cualquier tipo de sangrado. Respecto al tratamiento de la endocarditis bacteriana, una vez esta ya se ha instaurado, normalmente es a nivel hospitalario y se suele realizar por medio de antibióticos intravenosos, y más rara vez, es decir, de manera menos frecuente, se podría llegar a algún tipo de intervención quirúrgica a la hora de reponer las válvulas cardíacas afectadas por prótesis. En aquellos pacientes que presenten una cardiopatía congénita, recomendamos hacer revisiones en función del riesgo de cada paciente. Es decir, si veo que un paciente tiene mayor índice de caries de lo normal o un mayor índice de placa del recomendable, le veremos cada menos tiempo. Es decir, le podemos llegar a ver 2, 3, incluso 4 veces al año en función de la necesidad de nuestros pacientes. También depende de la habilidad que cada uno tenga a la hora de hacer su proceso de higiene dental en su casa, ¿no? En caso de que el paciente tenga un control muy bueno de su placa bacteriana, de su control de caries en definitiva, digamos, de su higiene diaria bucodental, y además no tenga esta tendencia a tener una inflamación crónica de las encías ni tampoco a tener una gran incidencia de caries, puede que con una revisión al año pudiera ser suficiente. Espero os pueda ayudar. Respecto a cuál es la mejor técnica de cepillado bucodental o cuáles son las mejores medidas a tomar para tener una estricta higiene, básicamente, como os comentaba antes, siempre la zona más descuidada, que siempre hacemos más hincapié los dentistas y las higienistas bucodentales,
es la zona interproximal, entre dientes, digamos. El diente tiene varias superficies, si lo miramos en 360 grados, vemos que tiene una superficie vestibular por delante, una superficie lingual por dentro y una superficie proximal mesial, es decir, pegada a otro diente, y proximal distal, pegada al diente más lejano, a la zona media. Entonces, si consideramos estas 4 superficies a la hora de limpiar un diente y la encía, el complejo periodontal que lo rodea, es decir, la encía de alrededor, lo más complejo es el uso de seda, de estas herramientas de higiene interproximal, es decir, la seda, el cepillo interproximal y todos estos sistemas. Incluso os diría que los irrigadores bucales pueden ayudar, no son sustitutivos de, pero sí ayudan a llevar una higiene bucodental adecuada. Entonces, respecto al uso de la seda y al uso de los cepillos interproximales, lo más difícil es la aplicación, es decir, es muy difícil de forma manual hacerla. Hay veces que hay que ayudarse de aplicadores, de unos palos, digamos, unos palos que ya sea para la zona anterior, que son más rectos, o unos para la zona posterior, tipo bayoneta, para poder hacer ese tipo de higiene interproximal. También la selección de la seda. Tenemos desde hilo hasta cinta, desde seda pura hasta teflón. Bueno, lo importante es saber qué es el instrumento o el material que me permite hacer esa higiene interproximal. Si tengo un punto de contacto muy fuerte, pacientes que no tienen movilidad en los dientes, pacientes que tienen una dentadura fuerte y que además tienen sus puntos de contacto muy apretados, un material tipo cinta más aplanado, que no deshilache y que sea teflón más blandita para penetrar por ese punto de contacto nos va a ayudar más, nos va a hacer que nos cueste menos esa higiene interproximal. Pacientes que tengan los puntos de contacto más abiertos o dientes con un poquitín de holgura, es decir, aquellos pacientes, por ejemplo, que sufren de enfermedad periodontal o de este tipo de patologías, quizá pueden usar un tipo de seda un poquito más fuerte, con un material más duro y además trenzada, que hace un efecto de fricción mayor sobre la superficie de la raíz del diente. Con lo cual, cada paciente tendrá que elegir el tipo de seda o tendrá que hablar con su odontólogo o con su higienista para que le recomiende el mejor tipo de material para su boca concreta, ¿vale? Respecto a los cepillos interproximales, hay diferentes materiales, los hay con un alambre, los hay con plástico, los hay con púas de plástico, los hay con púas tipo cerda. Entonces, en esos casos, lo que hay que hacer es buscar aquel cepillo interproximal que me permita arrastrar la mayor cantidad de placa posible sin traumatizarme la encía, es decir, sin hacerme daño. Para esto hay multitud de marcas, hay multitud de productos y lo mismo, tendríamos que ir probando con el doctor a ver cuál es el que mejor se adapta a mi situación personal. Respecto al tamaño del cepillo interproximal, pues si tengo un espacio entre diente y diente muy grande, necesitaré aquel cepillo interproximal de un tamaño lo más grande posible que quepa en ese espacio sin hacerme daño. Es decir, si meto en un espacio muy grande un cepillo interproximal muy pequeño, no serviría, no estaríamos haciendo una limpieza efectiva, ¿vale? Y luego los irrigadores, pacientes portadores de prótesis, de puentes, de implantes, esos irrigadores nos ayudan a meternos mucho para hacer ese efecto barrido, siempre y cuando los apliquemos recién hemos hecho algo, hemos ingerido comida. Es decir, es como siempre, si yo como, espero mucho tiempo y luego me uso el irrigador, esa comida ya puede haber creado una adherencia al diente y ya es más difícil retirarla. Entonces siempre recomendamos después de cada comida un cepillado, aunque no sea el más exhaustivo, sí que nos permite hacer este efecto barrido. Y por supuesto el más importante es el de por la noche, porque vamos a pasar muchas horas sin ejercer higiene bucodental y además vamos a tener una situación en la cual la boca genera menos saliva, que la saliva nos ayuda a protegernos de cualquier patología, con lo cual es el cepillado más importante y más exhaustivo que tenemos que hacer a lo largo del día. Además hay que dedicarle el tiempo suficiente dependiendo de cada paciente. Habrá pacientes que tengan mayor índice de placa gingival y mayor índice de caries y tengan que dedicarle mucho más tiempo. Igual que aquellos pacientes que tienen ileostomía porque toman medicamentos o porque generan poca saliva, por lo que fuera, pacientes más adultos, más mayores, necesitan una higiene bucodental un poco más exhaustiva, pues que la clave aquí es dedicarle un poco más de tiempo, ¿no?
Respecto a las medidas que estamos tomando en las clínicas dentales y en nuestros centros sanitarios, cuando levanten este estado de alarma y el estado de confinamiento social que vivimos, son muy precisas, es decir, son muy concisas. Desde el Consejo General nos hemos coordinado para implementar todos un nivel de seguridad respecto a esta nueva enfermedad que es el COVID-19 muy alto. Ya veníamos haciendo un control de las infecciones cruzadas muy alto en las clínicas dentales, porque es verdad que cualquier paciente puede presentar una patología que no lo sepa y nosotros tenemos que tratarle como si esa patología estuviera presente. Entonces nosotros siempre hemos hecho un control de la infección cruzada muy exhaustivo. ¿Qué implementamos ahora nuevo? Pues son medidas de cuidado por culpa de la transmisibilidad, del grado de virulencia de este virus, es decir, es muy contagioso, con lo cual lo que vamos a intentar es minimizar, por ejemplo, el aforo en nuestras salas de espera, pedirles a los pacientes que sean lo más puntuales posible en las citas para que no tengan que esperar en esta sala de espera y en la medida de lo posible poder pasar directamente al gabinete y que no confluya mucha gente en esta sala de espera, que es la zona, digamos, más crítica a la hora de controlar infecciones cruzadas entre pacientes, no entre personal y pacientes. Entonces ahí sí que pues medidas como por ejemplo el uso de mascarillas por parte de nuestros pacientes, de guantes, de nada más entrar, tomar la temperatura y lavar las manos o los guantes con gel hidroalcohólico para que en todo momento sepamos que ese paciente no está emitiendo un gran grado de contaminación al resto de pacientes. Y ya digo que vamos a hacer un distanciamiento en estas salas de espera en caso de que se tengan que usar. Esto nos permite minimizar mucho este flujo de infección cruzada entre pacientes. Luego, de paciente a personal, es por medio de los EPIs, es decir, nosotros nos hemos hecho acopio, nos estamos haciendo acopio porque es un mercado muy difícil ahora, está muy regulado, está intervenido por el Estado, entonces estamos intentando que nos den facilidad y acceso a este material que a día de hoy es muy costoso y además no circula en abundancia, con lo cual esto es clave a la hora de poder protegernos nosotros de esta infección que pueda portar un paciente nuestro. Más allá, el protegernos entre nuestro personal sanitario, entre nosotros mismos, sería ideal el uso, por ejemplo, de test, que estamos pidiendo que por favor nos den test para saber que nuestro personal y tener la afirmación de que no se está contagiando entre el mismo personal. Hasta que tengamos esto, lo que hacemos es distanciar a nuestro propio personal, que no puedan interactuar entre ellos. Más cosas que podamos llevar a cabo, pues de cara a no contagiar al paciente, bueno, eso, el uso de EPIs. Igual que el paciente a nosotros estamos usando estos EPIs, con lo cual el paciente no nos puede contagiar. También los productos de limpieza que usamos ahora en las clínicas dentales. Hemos cambiado un poco el tipo de productos que se usaban en base a estudios científicos que van saliendo, que nos dicen a lo mejor que el glutaraldehído no es tan efectivo con el coronavirus como por ejemplo puede ser la lejía diluida o el peróxido de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, a los pacientes les hacemos también hacer un enjuague previo en la consulta para disminuir la carga viral o bacteriana que pudiera tener este paciente antes de empezar el tratamiento, ¿vale? Y nada, en principio nuestros centros a día de hoy es la zona, os puedo transmitir con toda tranquilidad que es la zona o de las zonas más seguras donde nuestros pacientes van a poder estar. No tiene comparación el cuidado que vamos a tener con estas posibles infecciones cruzadas en nuestros centros como pueda tener un supermercado, una farmacia, un bar, incluso un hospital que no puede controlar tanto ese flujo de gente por el volumen de gente que se mueve dentro de los hospitales. Entonces, de cara, y en este sentido, las clínicas dentales van a tener un control muy exhausto de este tipo de patologías. Así que transmitiros la mayor tranquilidad posible a la hora de acudir al centro, siempre, por favor, poniéndose en contacto telefónicamente con el centro dental, con la coordinadora o con el dentista para poder tomar una cita previa e ir con hora. Y también a lo mejor disminuir el ir acompañados. En la medida de lo posible es ideal ir solos y no venir de hacer la compra ni de la farmacia. Es decir, venir directamente de casa al centro odontológico, hacer el tratamiento y volver.